Sí se ve mi pantalla, chicos. Ya, listo. Entonces vamos con menstruación normal y patológica. ¿Qué vamos a entender por una... a ver, espérame. Por una menstruación normal y una patológica, ¿no? Que se produce en la mujer cada mes, ¿no? Entonces, el endometrio es el encargado de producir el sangrado vaginal o anidar ¿cómo se llama? Al huevo cigoto fecundado, ¿no? Dentro del útero. Entonces, para eso vamos a ver ciertos conceptos sobre menstruación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la amenorrea, que va a ser la ausencia o interrupción de la menstruación. La amenorrea es cuando no hay menstruación, o sea, la mujer está menstruando normal y cada mes y pasa que un mes no le viene, el próximo mes otra vez, o de repente puede haber una ausencia de 2 o 3 meses, ¿no? Y a veces eso lo confunden, pues, ¿no? Las pacientes que están embarazadas, por ejemplo, vienen con 5 meses de gestación menos, y ellos te dicen, pues, no, pero yo he estado menstruando normal, pero no se dan cuenta que eso era una amenaza de aborto, ¿no? Porque desde el momento en que hay un embarazo y hay un sangrado vaginal, entonces, se llama amenaza de aborto, ¿no? Cuando está gestando y hay sangrado, estamos frente a una amenaza de aborto. Pero si la paciente no está gestando y hay ausencia de la menstruación, a eso llamamos amenorrea. La hipermenorrea va a ser la hemorragia uterina excesiva en cantidad, ¿no? Con duración del ciclo de los días de menstruación. O sea, su ciclo menstrual de la mujer, los 21 a 35 días. Dentro de esos días, ella presenta la menstruación, pero la cantidad va a ser más de lo normal. Normalmente cambiamos paños 2, 3 generalmente, ¿no? El día más fuerte estamos cambiando 3 hasta 4, ¿no? En una hipermenorrea, entonces la cantidad de sangre va a ser mucho más. Van a cambiar 6 paños, 5 paños, 6 paños, 7 paños, ¿no? Pero va a ser dentro del ciclo menstrual esa hipermenorrea. La hipomenorrea es la poca cantidad de secreción sanguinolenta, ¿no? Tiene del ciclo también normal y los días de la menstruación también puede ser normal o menor. O sea, normalmente el ciclo de la mujer, como les vuelvo a repetir, dura de 21 a 35 días y los días que se menstrua máximo son 7 días. Los 4 primeros días son un poco más abundantes que los siguientes días. El quinto día más o menos ya son gotitas nada más. Entonces, en esta hipomenorrea, la cantidad de sangre va a ser en poca cantidad. Los paños que va a ensuciar, normalmente, como les digo, ensuciamos 2, 3 paños en el día más fuerte, segundo, tercer día generalmente. Entonces, en esta hipomenorrea, la cantidad de sangre va a ser mínima. O sea, van como unas gotitas, va a manchar a lo mucho, ¿no? Y no va a cambiar mucho el paño, ¿no? A eso se refiere la hipomenorrea. La menometrorragia es la hemorragia excesiva durante la menstruación y con intervalos irregulares. ¿A qué se refiere? Va a haber abundante sangrado durante la menstruación y los intervalos que va a tener no van a ser cíclicos, sino va a ser, digamos, va a tener la menstruación dentro de los 21 a 35 días o puede pasar esos días, ¿no? Por eso a eso se refiere con intervalos irregulares. O también puede estar menstruando, deja de menstruar y a la semana está volviendo a menstruar. Entonces, pero va a ser también en una cantidad así excesiva, ¿no? A eso se refiere la menometrorragia. Mientras que la menorragia va a ser la cantidad excesiva, pero en intervalos regulares. Dentro del ciclo se va a presentarse esa cantidad excesiva de sangrado dentro de los 21 a 35 días que se considera un ciclo menstrual normal. La metrorragia van a ser episodios de hemorragias irregulares, ¿no? Hoy está menstruando hoy día, a los 4 días ya está terminando de menstruar, nuevamente vuelve a menstruar a la semana o a los 15 días, entonces van a ser irregulares, ¿no? O va a ser fuera de foco, como se dice, fuera de la menstruación.
Entonces, eso se debe a unas patologías que se puede presentar en el cervix uterino o dentro del endometrio, ¿no? Dentro de la cavidad uterina. Mientras que la oxomenorrea va a ser un flujo menstrual infrecuente con ciclos de más de 35 días. Acá ya nos está diciéndonos que está abarcando fuera de los 35 días, ¿no? El flujo menstrual. La probiomenorrea es un flujo menstrual anormalmente frecuente con ciclos menores de 21 días. O sea, si nuestra maduración hormonal para que se pueda producir la menstruación es cada 21 días a 35 días, entonces en la proiomenorrea los ciclos menstruales van a ser menores a 21 días, puede ser cada 15 días, y la paciente te está diciendo estoy menstruando o sea, menstruo y termino de menstruar y a los 10 días ya estoy volviendo a menstruar y así sucesivamente, ¿no? Entonces esa también es una alteración de la menstruación. Mientras que la oligomenorrea va a haber una menstruación, como les digo, normalmente nosotros menstruamos hasta 7 días, ¿no? 7, máximo 7 días. Los 3 primeros días es un poco más abundante del resto de los días, ¿no? En la oligomenorrea, la menstruación van a ser 2 días, 1 día, va a ser más o menos así, ¿no? A 3 días. Te va a decir la paciente, yo menstruo, pero menstruo solamente 2 días. Y es un poco raro, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que está pasando. A eso se llama oligomenorrea. Mientras que la polimenorrea va a ser una duración excesiva de los días de la menstruación, pero en cantidad normal. O sea, esta paciente o la mujer va a presentar su menstruación por encima de los 7 días, porque normalmente les digo, ¿no? La menstruación viene 7 días, es un poco más abundante de lo normal y el resto de los días ya son solamente gotas y manchas en las toallas higiénicas, ¿no? En este tipo de menstruación, en la polimenorrea, va a durar más tiempo, de repente 15 días, 20 días, pero la cantidad que va a eliminar la paciente es normal. ¿Listo? Vamos aquí, según a la alteración menstrual, cantidad y duración. Según la duración tenemos la polimenorrea, la oligomenorrea, ¿no? La frecuencia, amenorrea, oxomenorrea, y de acuerdo a la cantidad, la hipermenorrea y la hipomenorrea. Las alteraciones menstruales vamos a tener por exceso, por defecto, la dismenorrea y el síndrome premenstrual. Alteraciones menstruales por exceso, tenemos la hipermenorrea, la metrorragia, la menorragia, la menorragia de origen funcional. Orgánicas, las que están relacionadas con la gestación, vamos a tener el embarazo ectópico, donde puede presentar la paciente, o sea, puede presentar su menstruación normal, ¿no? Luego se embaraza y luego ella no sabe pues que está embarazada, ¿no? Por eso es que se ponen relacionados a la gestación. En el embarazo ectópico, por ejemplo, la paciente ya va a tener una ausencia de la menstruación al mes que está viniendo, ¿no? Pero su sangrado que va a tener, va a empezar a tener como una menstruación en gotas, va a manchar el paño. O si no, le va a venirle después de un mes y medio, igual así, manchando, ¿no? Y tú al momento de hacer la ecografía no vas a encontrar nada en cavidad uterina, pero sí vas a encontrar a nivel de los anexos, ¿no? En los anexos, ya sea en el lado derecho o en el izquierdo, vas a encontrar una masa que te llama la atención. Y por la menorrea que tiene, más el beta-HCG que le vas a hacer, que le vas a realizar a la paciente, no te vas a dar cuenta que es un embarazo ectópico, ¿no? En la amenaza de aborto, es muy común que las pacientes, como ya les había comentado hace poquito, vienen y te dicen, ¿no? Estoy menstruando, o viene, ¿no? Porque de repente está vomitando y está sangrando, pero en poca cantidad. Entonces, tú le haces una ecografía y le dices, ¿no? Usted está gestando, digamos, 8 semanas de gestación. ¿No? Entonces, es imposible, porque yo yo he tenido mi menstruación normal. Entonces, eso hay que explicarle a la paciente, ¿no? Sí, señora, usted de repente ha tenido una menstruación, así entre comillas, pero eso no se llama menstruación, eso se llama amenaza de aborto. Desde el momento en que la paciente está gestando y está sangrando, a eso llamamos amenaza de aborto.
no se llama un retraso menstrual, ni se llama una alteración de la menstruación, ¿ya? En el embarazo molar igual puede suceder lo mismo. El paciente puede menstruar, pero no es la en el cuadro. ¿Listo? De causa orgánica también tenemos las endocrinopatías, el síndrome de Cushing, que va a producir una alteración menstrual, el hipotiroidismo, que también va a producir una alteración menstrual con retrasos menstruales prácticamente durante el año puede dar 4 o 5 alteraciones menstruales, retrasos menstruales, ¿no? O sea, incluso a veces llegan a no menstruar estas pacientes. No menstruo hace 3 meses y tú le haces la ecografía y no encuentras ningún quiste, ninguna patología anexial que nos diga que por qué está causando esa alteración menstrual. Entonces la ves a la paciente y la mandas donde el endocrinólogo para que le haga su estudio, ¿no? De tiroides y ahí le encuentra que tiene hipotiroidismo. Entonces esa es la causa por la cual la paciente no está menstruando, porque su tiroides no está funcionando normal, ¿no? Y no sé si ustedes ya habrán en endocrinos y pues hay algunas alteraciones, patologías que producen alteraciones menstruales, ¿no? La hiperplasia suprarrenal congénita también va a producir alteración en la menstruación y los tumores secretores de andrógenos, lo mismo, ¿no? Dentro de las alteraciones de la coagulación tenemos la púrpura citopénica, la enfermedad de von Willebrand-Glassman, la anemia de Fanconi, la talasemia y la leucemia. Nosotros, bueno, esas enfermedades, la que más comúnmente nosotros vemos es la leucemia, ¿no? Y la púrpura trombocitopénica, que son las dos. Entonces, cuando hay este tipo de pacientes, generalmente las menstruaciones, cuando la mujer o la niña a veces, ¿no? Bueno, aunque hemos tenido pacientes jóvenes, empiezan a menstruar, o sea, menstruan y no dejan de sangrar. Entonces ahí nosotros, lo primero que pensamos es en una púrpura, ¿no? Bueno, debe haber una alteración de las plaquetas, algo, ¿no? Entonces tomamos un examen de sangre y lógicamente encontramos una alteración, ¿no? A nivel sanguíneo. Entonces ya nos comunicamos con el endocrinólogo, con el hematólogo para ver qué podemos hacer. Tienen una enfermedad de por medio, una enfermedad hematológica, se embarazan y no quieren, o sea, no quieren acceder al aborto terapéutico, ¿no? Entonces, para nosotros es un lío porque viene la familia, hacemos la junta médica y así todo no quieren, pues no quieren acceder, como les digo, al aborto terapéutico. Al final terminan perdiendo al bebé y por esa finalmente las pacientes con este tipo de alteraciones llegan a morir, ¿no? En el transcurso del año, de 2 años más o menos. Entonces, cuando estas pacientes se embarazan, para nosotros es una bomba de tiempo, ¿no? Las pacientes saben que tienen una patología hematológica, pero igual se embarazan, les da igual. Entonces, un poquito que hay que hablar con este tipo de pacientes. Si ustedes encuentran en vuestro serum este tipo de pacientes, entonces sí, pues hay que hablarles a la conciencia, como se hace, porque el embarazo les va a llevar a la muerte. No va a ser fácil en ellas, ¿no? No va a ser porque van a terminar desangrándose. Y a veces nosotros no podemos hacer nada, por más que le pongamos plaquetas y todo lo demás, a veces llegan a fallecer, ¿no? Entonces, esas cositas hay que tener muy, muy en cuenta para cuando ustedes estén en el serum, que es lo primero que es el primer lugar donde van a trabajar ya como médicos. Entonces, hablar con las pacientes, ¿no? Y tratar de darles un método, algo, ¿no? Que vaya acorde con ellas. ¿Listo? De causa iatrogénica tenemos los cosméticos, los anabolizantes, los contraceptivos y las hormonas esteroideas, que también van a producir una alteración durante la menstruación, ¿no? Los contraceptivos, los anticonceptivos orales son una menstruación normal cíclica, se puede decir. ¿Quiénes producen alteración en la menstruación? A veces nos inyectan, ¿no? Va a depender mucho cómo el organismo del paciente lo va a aceptar, ¿no?
Hay pacientes que con el inyectable, con el anticonceptivo intramuscular, presentan alteración en la menstruación, amenorrea, o les produce una menstruación, pero de cada día, con gotitas, 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 gotitas. Va a depender mucho de lo mismo son esteras. O producir como nosotros llamamos. Los tumores de ovario, los tecomas, los de la glándula y los tramas, sí, desde una alteración menstrual. Generalmente los quistes simples que pueden medir de 5 a más, de 5 a más, son los que van a tirar menstrual. Y también los quistes pequeñitos, el síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, es el que son los que producen alteración en la menstruación y otros signos, síntomas en la mujer, ¿no? Que ya lo van a desarrollar ustedes cuando estemos en el tema. Alteraciones del tracto genital, tenemos los miomas, la endometriosis, anomalías congénitas y los pólipos cervicales. ¿Quiénes producen sangrado constante? Van a ser generalmente los pólipos cervicales. ¿Y cuándo te vas a dar? Cuando tú le vas a hacer un papanicolau a la paciente y vas a ver en su cuellito una especie de lengüita más o menos, ¿no? Chiquitita, o en el cervix. Entonces, si le comunicas a la paciente, le dices que tiene un pólipo, pero la paciente pues nunca te va a decir, sí, doctora, de una vez tírvemelo, que hay que hacer, y eso que tú le hablas, ¿no? Entonces te dice, bueno, ya después lo voy a hacer. Entonces ella espera a que sus menstruaciones a los 38, 40 años, 45 años se alteren, ¿no? Porque cuando tienen relaciones sexuales a la menstruación. No sé si seguiré, creen que el pólipo se cae, ¿no? Se cura, se va solo, no, pues no es así. Y lo mismo sucede con los miomas uterinos que se presentan en pacientes por encima de los 35 años, que son alimentados por las hormonas, entonces ellos aparecen. Ecográficamente tú te das cuenta cuando en el miometrio encuentras una especie de nódulos, ¿no? Que pueden ser pequeños, pero con el transcurso del tiempo, de la edad de la paciente, estos van creciendo y pueden crecer hasta 20 centímetros, ¿no? Como también pueden crecer hasta 1 o 2 centímetros y quedarse allí. Entonces, en este lapso de que va creciendo o se queda o mantiene su tamaño normal el mioma, entonces estos van a producir dolor lumbar o dolor pélvico y sangrado, que va el síntoma estrella, se podría decir, ¿no? El sangrado. Y entonces la paciente sabe que tiene un mioma. A los 40 años le han detectado un mioma, digamos, de 3 centímetros. Y está viniendo a los 50 años cuando está sangrando, ¿no? Entonces te dice, yo tenía un mioma, y tú le haces la ecografía, y ese mioma de 3 centímetros ya está en 8 centímetros, 10 centímetros, o quizás hasta 20 centímetros, ¿no? Que son los más grandes. Entonces, lógicamente los miomas van a producir sangrado, que no es una menstruación, es un sangrado, es una alteración del sangrado en la mujer, ¿no? Y ahí es donde recién la paciente te va a decir, sí, pues doctora, opéreme. He perdido un montón de sangre, ¿no? Durante todo ese tiempo. Entonces, estos dos, como les digo, los pólipos y los miomas, son los que más sangrado van a producir. La endometriosis también va a producir alteración en la menstruación. Puede producir sangrado fuera de lo normal, como también puede producir amenorrea, ¿no? Y algunas anomalías congénitas. Bueno, o sea, mujeres que tienen útero didelfo que pueden llegar a embarazarse, ¿no? En ellas nosotros nos damos cuenta a veces en la primera ecografía que les hacemos, que les realizamos, cuando encontramos un saco gestacional y al otro lado tú estás encontrando como un endometrio, ¿no? Entonces allí ya sabes que es un útero didelfo que tiene 2 cavidades uterinas, ¿no? Y que pueden producir una alteración menstrual. Generalmente estas pacientes a veces y cuando tú le haces la cesárea, ves pues ahí los 2 úteros, ¿no? Los 2 cuerpos uterinos. De causas funcionales tenemos las anovulatorias, que va a ser por un estímulo prolongado de los estrógenos sobre el endometrio en ausencia de la progesterona.
Esta es la causa más frecuente durante la adolescencia, siendo su principal manifestación la menorragia. Y de causas ovulatorias, la insuficiencia del cuerpo lúteo, producción reducida de estrógenos y progesterona durante la segunda mitad del ciclo, condiciona una duración de este normalmente corta, suele manifestarse como acortamiento del ciclo o proiomenorrea, precedido o no por un pequeño sangrado menstrual llamado spotting, ¿no? Los sangrados menstruales, esas manchitas que les digo, nosotros le llamamos spotting. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Ya, continuamos entonces. Vamos a hacer el diagnóstico. Hacer una anamnesis. Tenemos que, dentro de la anamnesis, aparte de que tenemos que preguntar todos sus antecedentes, tenemos que ver la característica del sangrado que presenta la paciente, ¿no? La intensidad, la duración de la menstruación, la cronología, cómo ha sido. Por eso es que las mujeres generalmente, bueno, ahora existe un calendario, ¿no? Una aplicación, el calendario menstrual, pero antes sabían marcar, ¿no? Pedíamos a las pacientes que marquen en los almanaques que tienen esos de pared o en esos de bolsillo, ¿no? Que marquen el primer día y el último día de la menstruación para ver cómo es el tipo, a eso se refiere, ¿no? En la cronología, cómo es, si su sangrado viene cada 21 días, cada 30 días, cada 35 días, cómo es la característica, ¿no? Todo lo que nos dice acá, ¿no? Relación con el ciclo, la relación con las relaciones sexuales. En pacientes mayores, por ejemplo, de 38 años, te van a decir, yo he tenido mi menstruación en forma normal, pero cuando tengo relaciones sexuales sangro. Es lo primero que te van a decir, ¿no? Y no sé por qué. Entonces tú agarras el espéculo, le revisas y tiene un pólipo a nivel del cervix. Entonces ahí tú le dices, no, sí, pues tiene un pólipo y eso hay que quitárselo y hay que mandarlo a estudiar, porque los pólipos generalmente son benignos, pero algunos se convierten en malignos, ¿no? Entonces, a eso se refiere con características del sangrado, ¿no? Chicos, por favor. Dentro de los antecedentes familiares, preguntar, ¿no? Si algún pariente dentro de la familia tuvo algún cáncer de ovario o cáncer de mama, que también va a producir alteración en la menstruación, ¿no? Y la conducta sexual, relaciones con riesgo para enfermedades de transmisión sexual o tratamientos hormonales que haya tenido, ¿no? El tratamiento de las pacientes, ¿cómo va a ser? En un episodio agudo vamos a dar 3 a 4 comprimidos diarios por 10 días para una menstruación excesiva, normal, cuando encontramos una hiperplasia, se podría decir, ¿no? La hiperplasia endometrial va a ser el crecimiento exagerado del endometrio y va a hacer que produzca sangrado abundante, ¿no? Durante la menstruación y abarcando un poco más, unos 5, 6, 7 días, 8 días más o menos, ¿no? Pero durante esos días ella está sangrando harto, ¿no? Y generalmente se presenta en pacientes por encima de los 38 años de edad. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento cuando va a haber un excesivo sangrado? Vamos a utilizar estrógenos de 3 a 4 comprimidos diarios por 10 días, ¿no? Anticonceptivos orales en forma diaria por 21 días, ¿no? Esas dos formas podemos utilizar. Utilizamos los estrógenos por 10 días, 3 comprimidos o 4 comprimidos. Normalmente yo utilizo 3 comprimidos por 10 días, o si no, los anticonceptivos orales para que cicle, ¿no? Cada día uno. Utilizamos en una hemorragia aguda intensa, en casos de urgencia, hacemos un legrado hemostático.
sí, tenemos que hacer una limpieza en caso de que no ceda al tratamiento médico, en este caso estrógenos o anticonceptivos orales. Acá como dicen, en casos que no ceda al tratamiento médico. También utilizamos antiinflamatorios como el paracetamol, como el ibuprofeno, o antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, por ejemplo, ¿no? Va a depender mucho. Primero, lo primero que utilizamos son los estrógenos, es lo primero, es de primera línea. Ya si falla esto, entonces hacemos el legrado, y si falla esto, podemos, podemos utilizar junto con el legrado hemostático, ya se nos tiene que calmar el sangrado. Entonces, le puedes dar también AINES y antifibrinolíticos después de hacer un legrado hemostático, ¿no? Alteraciones menstruales por defecto, tenemos la oxomenorrea y las amenorreas, ¿no? La oxomenorrea, que va a ser el cese de la amenorrea, tenemos el cese de la sangre, del sangrado menstrual, y es la manifestación clínica de varios trastornos. Aparece de 3 a 6 ciclos por año a intervalos mayores de 35 días, ¿sí? La amenorrea primaria va a ser la ausencia de periodos menstruales a los 14 o 16 años. La amenorrea primaria, que se va a dar normalmente las pacientes cuando empiezan a menstruar, digamos, lo han hecho a los 11 años, ahora se está adelantando, ¿no? Ahora están empezando a menstruar 9 años, lo cual no es normal. Ustedes cuando vean una niña que está menstruando a los 9 años, inmediatamente hagan su interconsulta con el endocrinólogo para que trate de evitar ese sangrado, le dé algún tipo de tratamiento, porque va a evitar un crecimiento en ella, ¿no? Entonces, cuando la pacientita empieza a menstruar, normalmente los ciclos menstruales empiezan a los 11 años, normalmente, ¿no? Entonces, ella está menstruando 11 años, 12 años y 13 años, digamos, ¿no? Ha menstruado normal, en forma normal, pero después se le viene una amenorrea. Entonces, lo primero que nosotros vamos a pensar, de repente está embarazada, ¿no? Le haces una ecografía, no encuentras nada, todo está normal. Entonces, a eso se llama amenorrea primaria, ¿no? Es la primera vez que está presentando una ausencia de la más por eso. ¿Cuándo termina de madurar la hipófisis? A los 21 años de edad, ¿no? Entonces, estas pacientes, pues, ¿no? Aparte de hacer ecografía, que ya ha dado su vida sexual, entonces los tienen que hacer un beta-HCG, ¿no? Para estar seguros de que no está embarazada, que su amenorrea es por otra causa, no es por causa de un embarazo, ¿no? Y hablar con la mamá, ¿no? Que eso es normal, que se presente esta amenorrea, entonces vamos a dar este tipo de tratamiento, que generalmente son los anticonceptivos orales, ¿no? Porque a veces las mamás, tú les das un anticonceptivo oral y ellas piensan pues que el anticonceptivo es solamente para evitar el embarazo, más no para hacer otro tipo de tratamiento, ¿no? Entonces hay que hablar bien con los padres cuando vienen con ciclos normales, pueden ser durante más de 6 meses, habiendo tenido ciclos menstruales normales previamente, ¿sí? Va a haber 3 meses en que no va a presentar, y esto se va a llevar hasta 6 meses, ¿no? Entonces, sí, pues también en la amenorrea secundaria, para catalogarla como tal, ustedes también tienen que hacer una ecografía y tienen que hacer un examen de beta-HCG para estar seguros que no está gestando. Y luego sin dar un tratamiento, ¿no? La hipotalámica, que va a ser un déficit que también es llamado síndrome de Kalman, que va a ser un déficit de la GNA, que se debe por malformaciones hipotalámicas, lesiones hipotalámicas, tumores, infecciones, y las funcionales va a ser por pérdida de peso excesiva y las psicógenas, ¿no? La hipofisiaria del síndrome de la silla turca está dado por un adenoma hipofisiario, por una hipófisis linfocítica, lesiones post-cirugía o post-irradiación, y el síndrome de Sheehan, ¿no? Y las hiperprolactinemias, que también van a alteración en la menstruación. Todas estas amenorreas de causa central van a producir alteración en la menstruación, siempre, ¿no? Si encontramos un síndrome de Kalman, vamos a ver que la paciente va a presentar una alteración menstrual. Puede ser que presente una amenorrea. Generalmente las amenorreas
Y como les digo, ¿no? Si es una paciente sexualmente activa, lo primero que tienen que descartar es si está embarazado, ¿no? Después ya viene el resto, ¿ya? De causa gonadal va en el ovario, puede ser gonadal, por una falla ovárica precoz, por un ovario refractario, por tumores o presencia de tumores a nivel del ovario y de causas iatrogénicas que podría ser la radiación o una cirugía. Podríamos encontrar en el ovario refractario el síndrome de ovario poliquístico y otras, el de la silla turca podría ser, por ejemplo, ¿no? Que también va a haber alteración a nivel del ovario. La amenorrea genital, que va a ser de causa uterina. De causa uterina vamos a tener la agenesia uterina o cervical y el síndrome de Asherman. En el síndrome de Asherman es el más clásico, se podría decir. Es una paciente que en un momento se ha embarazado, ha tenido un legrado uterino y ese legrado uterino ha sido muy profuso de repente y ha dañado un poco el endometrio. O sea, al momento de hacer la limpieza por un legrado, o sea, van a hacer un legrado uterino, un aborto incompleto, no sé, por una gestación no evolutiva, o simplemente se ha provocado el aborto. Han hecho la limpieza más de lo normal, ¿no? Han comprometido el endometrio. Entonces, al momento de terminar la limpieza, esa paciente se ha ido a su casa y durante el mes o a los 2 meses le tiene que venir una menstruación normal. No presenta esa menstruación. Esta paciente no presenta la menstruación, más sí presenta los dolores típicos, los cólicos de una menstruación, ¿no? Entonces viene a tu consulta y te dice que hace 2 meses se ha hecho una limpieza y que hasta ahora no le llega la menstruación, pero que sí siente un dolor pélvico, ¿no? Como que si te va a venir la menstruación. Entonces, tú le haces una ecografía y estás viendo en la ecografía dentro de la cavidad uterina como unas hiperrefringentes que son, o sea, hiperrefringentes son blancas, ¿no? Que están comprometiéndose, que si tú le haces una histerosalpingografía o una histerosonografía, tú vas a ver que ese líquido no está pasando en forma adecuada por el canal uterino. Entonces te das cuenta que es un síndrome de Asherman, ¿no? Ya con la clínica nomás, tú ya te estás guiando a que es un síndrome de Asherman, que va a ser la presencia de, se podría decir, de telitas que se juntan entre las capas del útero en el endometrio y que eso se va a convertir como una malla ahí adentro y eso no va a permitir que la paciente sangre más, porque ustedes saben que para que se produzca la menstruación el endometrio es el que tiene que proliferar, es el que tiene que crecer y así producir una menstruación o una anidación del huevo fecundado, ¿no? Entonces, dentro de las amenorreas, el síndrome de Asherman es el más clásico, ¿no? Dentro de las causas vaginales tenemos el himen imperforado, donde se va a juntarse ahí adentro, la paciente. Sí, sí, ya. Ok, ok, ok. Listo. Entonces nos quedamos en la mitad. Ya, no hay problema. Ok, entonces nos vemos el día miércoles a las 8 de la noche, ¿no? Ya, ok, chicos, nos vemos. Chao, chao. Gracias, doctora. Ya, ok. Gracias, Chao, doctora. gracias. Chao, chao.